El proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, proyecto PES, es un proyecto transversal. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, pues se estipula que hay unos hilos conductores. La institución normalmente, según el diagnóstico hecho cada año, elige como prioriza las problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en los niños y en los jóvenes. Y al comienzo del año entonces se elige el hilo conductor que vamos a seguir durante todo el año. Se hace el proyecto de preescolar a grado 11 y se trabaja el hilo conductor. Por ejemplo, para este año, cada año manejan un hilo conductor diferente. A no ser que en la evaluación del proyecto se determine que hubo falencias, que hubo algunos vacíos y que se necesita seguir reforzando sobre el mismo hilo conductor porque no se vieron los cambios que se esperaban. Entonces, pues se toman el mismo hilo conductor. Si no, pues se prioriza otro. En el caso, como les decía, para el caso de este año en específico, el hilo conductor que se tomó tiene que ver con el manejo de emociones, ¿sí? El manejo de emociones. Entonces, ¿qué nos preocupaba? Que los chicos tenían muchas situaciones donde se evidenciaba frustración, donde se evidenciaba mucha dureza en ellos, poca comunicación o comunicación poco asertiva, que había mucha agresión física, mucha agresión verbal, que el lenguaje que los chicos manejaban pues no era el adecuado y sobre todo que tenían muy baja tolerancia a cualquier situación, no afrontaban de la mejor manera sino la reacción con la ofensa, con el apodo, con la agresión al otro. Entonces eso se evidenció, era el manejo de emociones. Y a través de ese hilo conductor, pues todos los docentes en cada área se maneja una matriz pedagógica para la construcción de estrategias didácticas aplicables en el aula, a través de todas las áreas. Entonces, en el caso de secundaria, pues lo trabajan a partir lo diseñan a través del área. ¿Cómo? Desde el área vamos a apoyar en fortalecer ese manejo de emociones. En primaria, cada docente o grupo de docentes del curso, entonces hacen su matriz haciendo énfasis en eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una matriz. Estas son las matrices, esta es la matriz pedagógica. Entonces, en el primer semestre, ¿qué se va a abordar? Entonces, ¿cómo identificar las emociones, mis emociones propias, identificar las emociones de los demás? ¿Qué competencias puedo desarrollar en relación con que apunten pues al mejoramiento de la expresión de sus emociones? ¿Cómo hacerlo? Los recursos, con quiénes, bueno, ahí se tiene, y en las dimensiones, esta es de preescolar, entonces por eso abordamos cómo hacerlo en la dimensión socioafectiva, en la dimensión comunicativa y en la dimensión espiritual, en la estética y corporal y en la cognitiva. Entonces algunas estrategias de cómo abordar. Ya para esto, por ejemplo, es de segundo, creo, sí, de segundo. Igual, el manejo de emociones, y aquí
la situación problemática es la agresión verbal y física entre compañeros. Entonces, ¿qué emociones estoy mostrándole a los demás y los demás me muestran, y cómo son mis respuestas ante esas emociones, las mías y las de las demás personas? Por ejemplo, tener la capacidad de alegrarme por mis triunfos, alegrarme por los triunfos de los demás, reconocer a la otra persona como esa persona capaz que también puede ser triunfadora, manejar la frustración, manejar el miedo, la ansiedad. Entonces, es de alguna manera cómo se aborda, y aquí pues en primaria se transversaliza en las materias. Entonces, teniendo en cuenta lo que va, el hilo conductor y lo que pretendo hacer, ¿cómo lo hago? Desde lengua castellana, desde matemáticas, desde ética, desde artística, ¿sí? ¿Cómo trabajo esa parte? Aquí el manejo de emociones para el grado tercero, ¿sí? Que los niños aprendan, expresen a manejar y controlar las emociones en diferentes contextos, desarrollando habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Y igual, en cada materia, ¿cómo lo haríamos? ¿Con qué estrategias? Esto es grado cuarto. Igual se trabaja, y pues todos los grados hacen su matriz semestral, la presentan y se trabaja. Hacemos también otras actividades, estas son muy transversales, pero también tenemos algunas actividades puntuales, como por ejemplo los talleres ya a nivel de grupo, talleres desde la zona de orientación escolar, se trabaja desde psicoorientación. ¿Cómo vincular a los padres en esto? En los talleres, no, en los talleres se dan en el aula. Pero tenemos otras actividades en las escuelas de padres, se trabaja esta parte del hilo conductor que corresponde al proyecto. Pero también hay un grupo de padres de familia que son los representantes de cada curso, que son integrantes de ese comité del proyecto, que ellos vienen, se reúnen una vez al mes, buscan qué estrategias se podrían implementar, cómo ven en casa esa situación. Los niños comentan mucho con los papitos que se presentan en esa parte, entonces aquí buscamos unas estrategias que contrarresten esas situaciones, y también las que se dan en casa. Y en la escuela de padres se aborda esa temática, ¿sí? Se fortalece a través de talleres a los padres, cómo ayudarles a los chicos a tener esa capacidad de comunicarse y comunicar sus emociones. Muchas veces se reprimen y se guardan muchas cosas. Entonces, como los padres de familia deben darle la libertad y la confianza de que cuenten lo que están sintiendo, ¿sí? Y bueno, esa es una estrategia. Pero otra tiene que ver con una actividad que hacemos, y justo le hicimos ayer, que es el Día de la Ternura. El Día de la